Hola amigos de Canal Caverna, una semana más, Hola. aquí estamos, primer fin de semana de agosto y continuamos dando respuestas a vuestras preguntas sobre arqueología. Esta semana vamos a responder a una pregunta que nos hizo Daniel desde Cástulo y aquí os pasamos la pregunta. Hola, estamos en el área 1 del yacimiento de Cástulo. Yo soy José Daniel Coronil, de Cádiz, licenciado en Historia y con máster en Arqueología. Quería mandaros la pregunta que dice así. ¿En qué facilita el uso de instrumentos topográficos y fotogramétricos a la hora de realizar intervenciones urbanas y de urgencia? Muchas gracias. Muchas gracias Daniel, pasamos a contestarte. Pues bueno, lo primero, una breve nota sobre lo que nos pregunta Daniel. Actualmente, efectivamente, tanto en las excavaciones organizadas desde la universidad o de proyectos de investigación, como en las excavaciones urbanas o en el marco de obras, en los últimos años se ha empezado a utilizar de forma general técnicas avanzadas de documentación gráfica, como pueden ser la fotogrametría. Para los que no estéis en este mundo y os haya sonado un poco a chino la pregunta. ¿Esto qué es? Es a través de fotografías y con programas informáticos poder sacar ortofotos y planos y modelos 3D con medidas reales de estos yacimientos arqueológicos. Esto es un poco lo que significa los sistemas fotogramétricos. De todas maneras, si tenéis alguna duda, os vamos a colgar por aquí arriba un vídeo en el que explicamos cuál es el proceso en el que nosotros aplicamos para hacer esto de la fotogrametría, que para los que os suena chino, pues podéis ahí ver un poco en qué consiste. Pero pasando a contestar ya un poco a la pregunta de Daniel, lo que facilita la topografía y la fotogrametría en las intervenciones de urgencia, es lo que él dice. Pues bueno, en primer lugar, obviamente, hablando de topografía, pensamos que es imprescindible. Es decir, la administración hoy por hoy, en general, cuando haces cualquier tipo de intervención, te obliga a tener los resultados, que si has tenido resultados positivos, los sondeos o cualquier cosa que te haya salido. Sí. Cualquier resto arqueológico lo tienes que georreferenciar, por lo cual, obviamente, deberías de contar con una base topográfica, es imprescindible. Sí. Eso es decir, el eje con el flexómetro, el metro, bueno, pues se puede seguir utilizando, obviamente, pero la administración ya te obliga a tener una base topográfica, por lo cual... Sí, al final siempre tienes que aportar ya coordenadas en todos los casos y esas coordenadas lo tienes que hacer... Por lo cual, la primera, obviamente, es obligatorio, por lo cual imprescindible, por lo cual ya es un conocimiento que hay que tener sí o sí, por lo menos lo básico, es decir, a nivel arqueológico la topografía tampoco es tan compleja. Sí. Por otra parte, otra cosa que queríamos destacar también es que es mucho más, obviamente es mucho más exacto, tiene mucho menos errores si lo haces el levantamiento el levantamiento planimétrico de un yacimiento, si lo haces con una estación total o con GPS total, que también, si queréis, por aquí os dejamos cómo se hace para poder hacer, cómo se utiliza el GPS total, que también lo explicamos en otro vídeo, pues te da mucho menos error, ¿no? Porque asumes, si en una escala 1:20, por ejemplo, de un yacimiento, es que asumes 2 centímetros de error. Y si encima es un levantamiento topográfico de un yacimiento cada vez más grande, cuanto más grande sea, más error asumes. Sí, si vas lanzando ejes, vas colocando gavillas para lanzar los ejes con nivel de cuerda y tal, pues siempre vas acumulando... Puedes ir acumulando errores que eso con una estación total evidentemente no pasa. Exacto, por lo cual... segundo punto, por lo cual es mucho más exacto y aparte imprescindible la precisión, ¿no? Y bueno, en el caso de la fotogrametría, que es una técnica que nosotros consideramos que ha revolucionado completamente la documentación gráfica y el trabajo de campo. Completamente. Nosotros empezamos a utilizarlo creo que fue en octubre, noviembre del 2014. Sí, en la intervención arqueológica del Cerro del Bu. Y a partir de ese momento, toda la documentación de todas las intervenciones arqueológicas que hemos realizado desde ese momento, lo hemos documentado con técnicas fotogramétricas. Obviamente complementadas con bases topográficas. Base topográfica, siempre. Eso es fotogrametría apoyada con base topográfica. Y bueno, pues es, como dice Jesús, o sea, son técnicas que son mucho más precisas,
los datos son mucho más científicos. Puedes luego en el postproceso, en el laboratorio, extraer todos los datos que quieras, o sea, puedes sacar secciones, perfiles, por donde quieras, o sea, los datos que puedes extraer de ahí son infinitos, que una documentación con un dibujo tradicional tienes que decidir en campo por dónde estableces la sección y esa es la única sección que hay. Obviamente también lo que decía Morín en algún artículo suyo, también hay que pensar en campo, no se puede extraer todos los datos a cascoporro, con fotogrametría, con topografía, está muy bien, y después llegas al laboratorio y a lo mejor no eres capaz de distinguir las unidades, no has pensado nada, no has pensado en Harris, no has pensado en las cosas que tienes que pensar. Entonces en campo tienes que pensar, tienes que recapacitar, hacer un perfil, pues obviamente tienes que mirarlo allí, hacer croquis que apoyen lo que después puedes hacer en el laboratorio, pero siempre hay que pensar en campo y para eso los croquis son fundamentales, ¿no? Sí, nosotros además de la fotogrametría con base topográfica siempre hacemos croquis de todo, o sea, siempre croquis a mano con nuestros apuntes, nuestras conclusiones, nuestros pensamientos de relaciones estratigráficas, porque eso ayuda muchísimo, eso no es una cosa que se pueda perder, vamos. Pero claro, obviamente lo que está claro que la fotogrametría más la topografía lo que hace sobre todo es acortar tiempos, ¿no? Eso es obvio. Entonces eso es a nivel de campo. Entonces eso está muy bien porque te permite tener mayor flexibilidad. Y también tiene cosas malas, ¿no? Cosas malas nosotros las hemos padecido porque bueno, la fotogrametría tiene algunas limitaciones, como por ejemplo el tema del sol, ¿no? El tema de las sombras. Entonces, pues bueno, hay que ir en momentos del día que a lo mejor no te ven en la obra y entonces piensan que no has hecho ese trabajo, o a lo mejor también pues tienes que parar a todo el personal porque tienes que ponerte a fotogrametriar, ¿no? Entonces eso también provoca problemas con gente de la obra porque piensan que has parado a los peones o a los que están excavando y entonces, bueno, pues el contratista muchas veces tienes que tener cuidado porque la fotogrametría, que es un avance sin duda a nivel científico y a nivel de tiempos, a nivel de urgencia, claro, pues también tienes que saber cómo venderlo y saber cómo orientarlo para que ellos también perciban la ventaja que supone la fotogrametría. Sí, porque ellos no saben, para las obras de urgencia ha supuesto un acorte de tiempos brutal, o puede suponer un acorte de tiempos brutal, y eso ellos no son conscientes, no. Entonces eso lo tienes que hacer que ellos lo valoren, ¿no? Pero vamos, que si tu pregunta va también dirigida si deberían los arqueólogos estar formados o los futuros arqueólogos en topografía y en fotogrametría, desde luego que sí. Sí, por supuesto. Desde luego que sí, es decir, es una asignatura obligatoria. Desde luego que sí, las nociones básicas de no ser un experto en topografía ni un experto quizá en fotogrametría, ¿no? Como podemos observar, pero sí que es verdad que es muy bueno tener unas nociones básicas de esas dos facetas que hay que manejar. Claro, porque tú estás a lo mejor en una obra grande o en un yacimiento científico, ¿no? con intereses científicos grande, y a lo mejor hay mucha especialización y hay una persona del equipo específicamente dedicada a eso, y eso puede ser estupendo, pero muchas veces te vas a ver tú solo en un solar en el que haciendo un sondeo te sale algo positivo, y tener conocimientos de topografía y fotogrametría es fundamental. Es que te va a hacer falta, o sea que... Sí. Por lo cual, si va por ahí tu pregunta, pues está claro. Y nada más, las otras dos preguntas de Cástulo, como no queríamos hacer un vídeo muy largo, pues las dejamos para la semana que viene, son bastante interesantes también, como podréis ver. Y nada más, muchas gracias, Juani, por tu camiseta fenomenal, como ves la llevo puesta, me encanta, así que muchas gracias por el regalazo y así. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Lo dicho, Juani, muchas gracias por la camiseta. Seguir a tope y seguirle en Amor Estratigráfico, un programa fenomenal. Sí, que el constructor del último capítulo nos ha dejado acojonados. Así que nada, Ale, hasta luego.